Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con variables, vamos a trabajar con variables en Psein y vamos a ver cuál es la importancia de utilizar variables en programación. Como ustedes saben, hemos estudiado en videos anteriores hablando sobre los identificadores y las variables es uno de ellos. Entonces, entrando a Psein, ya lo tengo aquí abierto, vamos a trabajar con variables. Vamos a ver cuál es el uso que nosotros le damos a las variables. Si ustedes recuerdan, una variable en programación es un espacio que nosotros reservamos en memoria del computador para almacenar un tipo de dato. Y este tipo de dato puede ser entero, puede ser un número, obviamente un número entero, puede ser este número entero decimal, puede ser una cadena de texto, puede ser un carácter, pueden ser diferentes tipos de datos que nosotros queremos almacenar en esa variable. Entonces, ese espacio que nosotros reservamos va a ser nuestra variable. Entonces, y para identificarla, nosotros le asignamos un nombre que pueda identificarse dentro del programa en el que nosotros estamos trabajando, o es decir, en el algoritmo, ¿ya? Entonces, a la hora de trabajar con Psein, bueno, lo que voy a hacer es voy a crear un nuevo archivo, le voy a dar clic en esta parte donde dice nuevo, y como ustedes ven, nada diferente a lo que les he venido explicando. Entonces voy a ponerle como título a este algoritmo, le voy a poner como un título a este algoritmo variables, por ejemplo, trabajando con variables, ¿ya? Y lo voy a dejar así. Simplemente ese va a ser el nombre del proceso para que miremos de forma práctica cuál es la utilidad que tienen las variables. Como ustedes saben, eh, hemos cambiado el perfil de Psein para obligarnos a nosotros a que definamos las variables antes de usarlas. Esta es una buena práctica. Repito que en algunos programas, perdón, en algunos lenguajes de programación no son tan estrictos, no son tan tipados y entonces nos permiten utilizar variables sin declararlas. Pero en este caso vamos a aprender a hacerlo de esa forma, ¿ya? Entonces, para que empecemos, voy a definir una variable y para que miremos cómo almacenamos datos en esa variable. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de declarar variables es saber el tipo de dato que nosotros vamos a guardar en esa variable. ¿Ya? Entonces, en este caso yo quiero una variable que guarde mi nombre, ¿sí? Para poder mostrarlo en pantalla. ¿Qué tan difícil es entonces definir una variable? Bastante sencillo. Utilizamos la palabra reservada de Psein que dice definir. Ustedes fijan, ya me pintó en azul ahí diciéndome que esa es una palabra reservada de Psein. Entonces ahora lo que tengo que hacer es definir la variable. La variable le voy a poner, por ejemplo, mi nombre. Aquí hay otras cosas a tener en cuenta. Cuando creamos una variable, hay ciertas reglas. Por ejemplo, esta variable no puede tener espacios, ¿sí? No puede tener espacios. No puede tener símbolos extraños al inicio. Por ejemplo, esto que está aquí no podemos declararla así. Si ustedes se fijan, ahí nos dice que hay errores, ¿ya? Entonces, para declarar variables, podemos iniciar con un guión bajo. Ese sí es permitido, el guión bajo como símbolo de inicio. Pero lo que recomiendo yo es utilizar siempre con una letra, que la variable sea descriptiva. En este caso, como quiero guardar mi nombre, pues le he puesto a la variable mi nombre, ¿sí? Entonces, otra cosa que no podemos hacer es iniciar con números. Por ejemplo, si yo pongo 7 en mi nombre, ese identificador de variable está malo. Entonces no podemos usar números. Podemos usar números en medio de las palabras, ahí sí no hay ningún problema. Podemos utilizarlas al final, tampoco hay ningún problema. Y podemos utilizar símbolos al final o números seguidos, no hay ningún problema, ¿ya? Solo es al inicio que no podemos utilizar. Iniciemos siempre con una letra. Entonces yo tengo mi nombre y esa va a ser mi variable. Y esa variable va a almacenar un tipo de dato que es una cadena de texto. Si ustedes recuerdan, en los videos anteriores yo explicaba que es un tipo de dato numérico entero, que es un tipo de dato numérico decimal, que es un tipo de dato booleano, que es un tipo de texto, texto carácter y texto cadena de caracteres o string. No tienen que perderse, ¿ya? Entonces, definir mi nombre, esa variable mi nombre,
va a almacenar una cadena de caracteres. Entonces en este caso va a ser un string. Entonces definir mi nombre y voy a escribir cómo. Y ahora me dice cómo voy a definir ese carácter. Si ustedes se fijan, PC me ayuda mucho. En este caso van a ser caracteres los que yo voy a guardar ahí en esa variable. Entonces voy a escribir carácter, ¿ya? Entonces, y punto y coma. Recuerden que hemos modificado el perfil para que todas las instrucciones terminen en punto y coma, ¿ok? Entonces ya tenemos declarada nuestra variable o definida. Mi nombre, definir mi nombre como carácter. Esa es mi variable, ¿ya? Pero no solamente puedo definir variables de tipo carácter, yo también puedo definir variables de tipo numéricas. Sencillo, el mismo proceso. Definir y voy a poner mi edad, voy a poner mi edad y la voy a definir. En este caso, si yo quiero escribir la edad en letras, o puedo decirla también en números. Lo más común es escribirla en números, ¿ya? Entonces voy a decir definir mi edad y voy a escribir como entero, ¿sí? Aquí tengo que ver que la edad se define en entero. Nadie dice tengo 12.5 años, nadie dice 25.5 años. Eso va a ser dependiendo del análisis que usted haga. En este caso yo la quiero definir como entero, ¿ya? Entonces acabo de definir dos variables. Una variable que es de tipo carácter y otra variable que es de tipo entera. Yo puedo definir cuantas variables quiera, ¿ya? Puedo decir definir mi ciudad y la voy a definir como carácter también, ¿ya? Punto y coma. Siempre terminamos con punto y coma. Entonces, fíjense en este caso, tenemos dos variables que son de tipo carácter y una variable que es de tipo entera, ¿ya? Entonces, voy a definir otra variable que voy a poner mi altura, por lo menos. Creo, mi altura, sí, por mi altura, y la voy a definir como real. ¿Por qué razón como real? Bueno, porque las alturas sí puede decir que diga, me dice 1.68 metros, me dice, bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que ya tengo almacenados, perdón, yo ya tengo estas variables. Ya tengo reservados estos espacios en memoria para poder guardar ahí los datos que yo solicite, ¿ya? Si hago lo siguiente, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a asignar el valor, voy a asignarle un valor a la variable mi nombre. Entonces voy a decir mi nombre, ya puedo utilizarla, va a ser igual a Eliam, por ejemplo, ¿ya? Fíjense que siempre hay que escribir el punto y coma. Listo, ahora todo está bien. ¿Qué acabo de hacer? ¿Recuerdan el ejemplo que les hice yo que las variables eran como recipientes donde nosotros decidíamos si queríamos tener agua, fresco, jugo, no sé, lo que nosotros deseáramos? Entonces, en este momento lo que acabo de hacer yo es agarrar ese recipiente y echar en él, por decirlo así, echar en él un valor. Entonces, lo que acabo de hacer yo es que agarré la variable mi nombre e introduje en el espacio que reservé la cadena de caracteres que componen mi nombre, en este caso Eliam, ¿ya? Si yo quisiera ver si en realidad esa variable tiene ese dato que yo le acabo de poner a ella ahí, voy a hacer lo siguiente, voy a dar una salida. ¿Recuerdan cómo hacíamos salidas? ¿Recuerdan cómo hacíamos salidas en PCIN? Simplemente escribir, así de sencillo. Con esa instrucción nosotros lo que estamos haciendo es dar una salida. ¿Y qué salida es la que quiero dar? Quiero dar una salida de la variable mi nombre. Quiero ver si en efecto esa variable tiene el valor de mi nombre. Entonces hasta aquí sencillo. Voy a dar en salida, voy a imprimir en pantalla el valor que tiene la variable mi nombre. Escuchen bien. Escribir en pantalla el nombre, el valor de la variable que tiene mi nombre, ¿ya? Entonces doy en ejecutar y ustedes van a ver que en esta parte de aquí me dice Eliam. Vamos a hacerlo paso a paso. Ejecutar paso a paso. Fíjense por dónde va la flecha verde. En ese momento asigna el valor de Eliam a la variable mi nombre y la muestra en pantalla, ¿ya? Entonces simplemente aquí lo que estamos haciendo es definiendo variables. En esta parte de aquí estamos asignándole un valor a una variable, ¿ya? Este proceso en el que yo les digo que nosotros llenamos el vaso,
En programación se le llama asignación de valor a variable, ¿ya? Entonces yo lo que estoy haciendo es asignándole un valor a una variable, ¿ya? Ahora bien, les explicaba que una variable recibe ese nombre porque su valor puede cambiar en el transcurso o en la ejecución del programa. Por ejemplo, si yo pongo de nuevo aquí mi nombre y ahora digo que mi nombre va a ser igual a Juan, ¿cuál creen ustedes que es el que se va a mostrar acá? ¿Qué valor tendrá mi nombre al final de este programa? Al final de mostrar el valor que tiene esa variable. ¿Cuál será? Averigüémoslo. ¿Sí? Empieza a definir las variables, todavía no las usamos, asigna Elian a mi nombre y luego asigna de nuevo Juan a mi nombre. Y me muestra que mi nombre es Juan. ¿Por qué razón sucedió eso? Estas variables se destruyen, el valor que tienen estas variables se destruye en el momento de que otra, en la parte más abajo del programa, cambia su valor. Por ejemplo, en este momento yo le estoy diciendo Elian se va a almacenar en mi nombre. Pero en esta parte de aquí abajo le estoy diciendo Juan se almacena en mi nombre. ¿Qué sucede? Agarra a Elian y lo tira a la porra y mete simplemente a Juan, ¿ya? Entonces lo que hace es que quita ese dato que tenía y toma el nuevo dato que nosotros le estamos dando, ¿ya? Entonces quiero que esto es sumamente importante que ustedes lo manejen. Las variables varían el dato que tienen o el valor que tienen dependiendo de si nosotros lo queremos también, ¿no? En este caso yo di la instrucción para que se asignara un nuevo valor, ¿ya? Muy bien, entonces ahora ya tenemos en cuenta esto. Voy a quitar esto porque era lo que quería explicarles. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a asignarle un valor a la variable mi edad. Entonces voy a poner aquí mi edad va a ser igual o le asigno el valor. Como es un tipo de dato entero, no voy a utilizar comillas y entonces voy a poner que tengo 23 años. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, si yo quiero ver qué valor, si ese valor en realidad es el que tiene la variable mi edad, voy a imprimirla. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo a la computadora, escríbeme el valor de la variable mi edad. Si ejecuto paso a paso para que lo miremos todos, qué es lo que va sucediendo. En esa parte de ahí definir, solo lo que está haciendo es definiendo todas las variables que vamos a utilizar. Y luego asigna el valor de Elian a la variable mi nombre. Y luego lo muestra en pantalla. Luego asigna el valor de 23 a la variable mi edad, que es de tipo de dato entero. Y lo muestra en pantalla, ¿ya? Entonces, esto que está acá, que dice escribir mi nombre, es esto que está acá. Elian es el valor que tiene la variable mi nombre y lo que hace es mostrarlo. Luego, mi edad le asignamos el valor de 23 y luego le estamos diciendo que imprima con el comando escribir, le estamos diciendo que imprime en pantalla el valor que tiene la variable mi edad. Y el valor que tiene la variable mi edad es 23 y eso es lo que nos muestra en esta parte de aquí. ¿Ya? Bastante sencillo. Espero que no me vayan perdiendo, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que sigue? Vamos a asignarle, vamos a asignar, ¿cuál es la siguiente variable que tenemos? Mi ciudad. Voy a asignarle un valor a la variable mi ciudad. Como es de tipo carácter, entonces lo vamos a escribir entre comillas. Entonces voy a escribir aquí que el valor que va a tener es coma y agua, ¿ya? Siempre se me olvida el punto y coma. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a imprimir también en pantalla el valor que tiene mi variable mi ciudad. Punto y coma, ¿ya? Voy a hacer lo mismo con los demás. Entonces voy a definir o voy a asignarle un valor a mi altura. Entonces voy a escribir mi altura va a ser igual al valor de 1.80, digamos. Punto y coma. Ok, ahí ya lo tenemos. Voy a separar esto solo porque no me gusta haberlo pegado. Ok, de esa forma. Bien, entonces hasta ahorita ya hemos asignado los valores a las variables, ¿ya? ¿Qué me falta? Por ejemplo, voy a imprimir el valor de mi variable, mi altura. Entonces voy a escribir mi altura. Entonces voy a separar esto para que ustedes puedan ver la diferencia de la mejor forma, ¿ya? Ok, entonces voy a ejecutar esto paso a paso. Las primeras 4 instrucciones ustedes ya saben que es
cuando definimos las variables. Luego asigno la cadena de texto de Elian a la variable mi nombre y luego la mostramos. Asigno el número 23 a la variable mi edad, luego la muestro. Asigno la cadena de texto coma y agua a la variable mi ciudad, luego la muestro. Y asigno 1.80 que es el dato de mi altura a la variable de mi altura y luego lo muestro, ¿ya? Observen que es exactamente las mismas variables, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es mostrando mi nombre, que es Elian. Luego le digo muéstrame mi edad, que es igual a 23. Y luego le digo muéstrame mi ciudad, que es Comayagua. Y luego muéstrame altura, 1.80, que lo que hace que lo redondea 1.8, ¿ya? Bien, entonces hasta aquí estamos muy bien. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar hasta aquí el video. Más adelante en el siguiente video vamos a ver cómo empezamos a unir todos estos datos y a concatenarlos o inclusive a cambiar los valores de las variables en la medida que nosotros querramos hacer. ¿Ya? Entonces espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes el video y deseo que ustedes estén bien. Saludos a todos.